Bueno, mis amados, tengan ustedes muy buenas noches. Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre de Cristo. Damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar con ustedes en esta noche para gozarnos, disfrutar de este hermoso servicio de adoración para nuestro Dios. Y a usted, estimado amigo, estimada amiga, le invitamos a nuestro servicio, le invitamos a nuestra iglesia, Misión Integral, Vaso de Honra. Esta es su casa, queda aquí en Suba Rincón, en la calle 129F, número 9131. Bienvenidos sean. Les esperamos los domingos 9 de la mañana. Les esperamos con los brazos abiertos para disfrutar delante de nuestro Señor Dios, deleitarnos en Él, gozarnos en Él cada día. Bueno, y sin más preámbulo, le invito a que vaya a la palabra en el libro de Hebreos. Vaya en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amado, Dios nos dice que aprovechemos el tiempo, y estos tiempos que están aconteciendo son tiempos delicados, son tiempos preocupantes, y el Señor Jesucristo nos habla por su palabra. Dios nos habla y nos invita a que nos acerquemos a Él confiados, que nos acerquemos a Él con fe, seguros, con certeza. Cuando Él dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, amado, es que nos acerquemos a su Hijo Jesucristo, que nos acerquemos a Él. Este es el tiempo. Dice que y para hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo para dejar atrás lo que nos ha venido dañando. Es para el tiempo para dejar atrás todo aquello que nos ha estado afectando. Hay cosas que nos dañan. Hay cosas del pasado que nos afectan. Si usted, amado amigo, amado hermano, está pasando por circunstancias delicadas, por circunstancias que dañan tu vida, por circunstancias que dañan tu hogar, circunstancias que dañan a tus hijos, circunstancias que dañan a la familia, acérquese al trono de la gracia. Acérquese a Cristo Jesús, que Él está presto para recibirte. Él está presto para levantarte de donde has caído. Él está presto para decirte: ven, hija mía, para decirte: ven, hijo mío, yo te ayudo, yo te levanto, yo te sustento. Así es de Dios bueno. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere ayudarnos. Él quiere levantarnos. No importa la situación, porque Él es todopoderoso. Él puede hacer en nosotros, Él puede hacer en ti una vida nueva. Puede hacer en ti cosas nuevas para levantarte, para edificarte, para enseñarte, para enseñarle el camino.
y el camino es Cristo, el camino es Él. Acerquémonos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No le desechemos. Por favor, Dios nos está dando esa oportunidad para que aceptemos a su Hijo Jesucristo, acercarnos a Él con fe, con fervor, y Él nos levantará, Él nos ayudará, porque Dios cuida de su pueblo, Él cuida de ti. Pero hay que tomar una acción, hay que tomar una decisión. Y la mejor decisión, mi amado y mi amada, es seguir a Cristo. La mejor opción, seguir a Cristo, para que Él te limpie y asimismo tú le sirvas. Este es el tiempo del oportuno socorro. No esperes más, no dudes más en tu corazón. Saca toda incredulidad de tu corazón. Saca de tu mente todo pensamiento negativo y acércate a Cristo. Acércate a ese trono de la gloria, porque Él quiere bendecirnos. Él quiere ayudarnos. Él quiere brindarnos de su amor. Quiere limpiarnos de todo aquello feo, malo que el mundo nos ofrece. Tal vez no sé en qué circunstancias estés, por qué situación puedas estar pasando, pero Dios te da esta palabra. Dios nos da esta palabra para que nos acerquemos a Él, para que nos arrimemos, en otras palabras diciendo, arrimémonos a Él, acerquémonos a Él, busquémosle. En el mundo, hermanos, solo hay tristeza, en el mundo solo hay preocupación, en el mundo solo hay amargura. Pero Dios tiene esos brazos abiertos, los brazos de nuestro Señor Jesucristo, para recibirte, para abrazarte, para decirte, ven hijo mío, para decirte, ven hija mía, para decirte, ven joven, yo te ayudo, yo te levanto, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú sigas en una vida más en pecado. Dios no quiere que tú sigas por caminos pervertidos. No. Él quiere brindarte de su amor, limpiarte y ofrecerte una vida nueva. Los caminos en Cristo Jesús, estimado amigo, son bendición. Los caminos en Cristo son para vida eterna, son para gozarnos en Él. Bendito sea su nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú quieres rescatarnos, quieres edificarnos, quieres hacernos hijos aptos para tu gloria. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias por tu grandeza, gracias por tu poder y gracias por ser nuestro Padre, oh Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tú el Hijo de Dios y por ser tú ese camino al Padre. Y gracias, oh Dios, por tu Santo Espíritu. Y la iglesia de Dios dice, amén.
Ahora con ustedes los dejo con el grupo de alabanza y gócense alabando a nuestro Dios. Amén. Dios les bendice. Buenas noches para todos los que nos están viendo. Les invito a que entremos en esa atmósfera del Espíritu Santo y que esta oración sea elevada a los pies de nuestro Señor con un corazón sincero. Dios me llama corazones donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro muy cerca, caminaré sobre él. A tu nombre clamaré, díselo. En ti mis ojos fijaré, en tempestades cantaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tuyo somos, Señor. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano voz me guía. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestades cantaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final, que tu Espíritu nos guíe. Tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, díselo. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansa mi fe.
Escuchas hasta el Amén y amén. Bueno, estaba allí Danielita y Erwin en ese tiempo de alabanza y de adoración. Y quiero pedirle que no pierda esa comunión, que no pierda ese tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control, que sea Él tomando el lugar donde usted está, la transmisión, la internet, cada una de las cosas que usted y yo estamos en este momento realizando desde un ámbito espiritual, y oramos al Señor para que Él nos abra su palabra y nos dé luz, para que Él nos dé entendimiento, para que el Señor continúe haciendo su obra en nosotros, que siga transformando de lo espiritual a lo espiritual, como le dice allí la palabra del Señor. Y bueno, amado, te invito a que ore ahí conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias, precioso Jesús. Colocamos este tiempo delante de ti, colocamos esta palabra. Señor, que no se hablen desde nuestra naturalidad, sino que la sobrenaturalidad tuya, Padre, venga hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón. Que seas tú obrando, que seas tú hablando de una manera poderosa a lo profundo del corazón, Señor, y oramos, Dios, para que seas tú obrando milagros, sanidades, Señor, que tu palabra produzca fe, pues en medio de la predicación, que el Espíritu de Dios se mueva con poder, Padre, con convicción, con gloria, Señor, que podamos experimentar, Señor, las riquezas de tu gloria por medio de tu presencia y de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, mis amados, ahí en la presencia del Señor, darle la bienvenida a este tiempo de culto hoy miércoles 7 de la noche, pedirle que comparta esta transmisión. No se olvide, amado, que esto es una herramienta evangelística. Usted puede compartir en su muro esta transmisión para que muchas personas sean bendecidas, sean edificadas. Si estás a través de YouTube, bueno, dale ahí en la flechita de compartir, envíalo a tu estado de WhatsApp, envíalo a los grupos que tengas en tu WhatsApp y sé canal de bendición, porque sabemos y entendemos por la palabra que el Evangelio está siendo regado, está siendo impartido en todas las naciones de la tierra, y qué rico poder ser instrumentos, colaboradores de Dios de este tiempo para esa obra. Y bueno, amado, hoy también hay una palabra que sé que va a traer bendición para nuestra vida, nos va a enfocar, nos lleva a entender un poco el modus operandi del Señor, a conocerle más, como lo dice allí el libro de Juan, capítulo 17, ¿no? ¿En qué consiste la salvación? En que conozcamos a nuestro Señor Jesús, en que conozcamos a Dios Padre y a Dios Hijo. En eso consiste la salvación, en eso consiste la vida eterna. Y bueno, la manera de conocer al Señor es a través de las Escrituras, pero también es a través de la palabra del Señor. Así que usted ahí esté muy atento, usted que me escucha por Radio Honra también. Sé que hay personas de Estados Unidos, de Soacha, de México, de Nueva Zelanda, de muchos países que por la gracia del Señor nos escuchan. Si usted me está viendo en diferido, también quiero bendecirle y decirle: no se despegue, porque lo que el Señor va a hacer
es cosa tremenda y cosa poderosa. Por otro lado, también quiero recordar las actividades de la iglesia. Los días martes y jueves 6:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Nosotros también, por la gracia del Señor, nos reunimos o se reúnen los jóvenes allí los sábados en la iglesia, allí en Suba Rincón, en la calle 129F número 9131. Allí a las 4 de la tarde está toda esa muchachada compartiendo en su ambiente, en sus edades, ¿no? A veces tiene que ser un mensaje un poco más fresco para ellos, ¿no? No tanto como para la gente adulta, sino algo más jovial, algo que saque una sonrisa, algo que nos lleve a identificarnos con ese Jesús vivo y real. Así que ese ambiente está diseñado para ellos. Tiempo de mujeres, los días jueves en la mañana. Y para, también aprovechar y recordarle esto, por favor, no se vaya a olvidar de esto, y es 17 de julio, 9 de la mañana, nuestra celebración de aniversario. Viene nuestra pastora Janet, nuestro pastor Mario, vienen a impartir una palabra poderosa sobre la congregación. Invite personas, por favor, no se quede con esto usted solo, así como dice nuestro pastor Mario, esto es mucho para uno solo, así que comparta con otras personas, dígale, hey, el 17 a las 9 de la mañana tengo una invitación para ti, y ahí van a ver cosas poderosas que el Señor va a hacer. Por favor, no te lo pierdas. Acompáñanos a orar, vamos a pedirle al Señor que de una manera sobrenatural ese día se mueva, que toque los corazones, que toque las vidas de las personas que van a estar allí congregadas, entre esas tú y yo. Oramos desde ya y en el nombre de Jesús creemos, Señor, que no habrá personas enfermas, Señor, ese día. Creemos, Señor, que la congregación irá toda, Padre, yo lo creo, Padre, únase conmigo en esa fe, Padre. Creemos que todos iremos a la casa, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Únase ahí a esa fe conmigo y sé que el Señor algo poderoso va a hacer. Así que, amado, 17 de julio, 9 de la mañana, en la calle 129F, número 9131, allí en Suba Rincón. Y bueno, qué rico va a ser estar allí celebrando con nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en este tiempo de coinonía, de armonía, de celebración. Él es el invitado principal, el Señor Jesús. Así que ánimo y allá nos vemos. Gloria al Señor. Bueno, hoy yo he titulado este mensaje. Permítame acá un segundito que está abriendo mis notas. He titulado este mensaje: ¿y tú en qué estás? ¿Y tú en qué estás? Es algo, en cierta manera, podríamos decir que en signo de pregunta. Oye, ¿y tú en qué estás? ¿Qué estás haciendo? Así como cuando los papás estaba uno de pronto haciendo pilatunas, ¿no? En la niñez, y de pronto el papá le decía, bueno, ¿y usted en qué está? ¿En qué anda? ¿Por qué tanto silencio? Bueno, hoy el mensaje tiene que ver con algo así. Oye, ¿y tú en qué estás? ¿Y tú en qué estás? ¿En qué te encuentras? ¿En qué te encuentras? Y para eso me dirigí allí a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 viene después de Marcos capítulo 8. Uy, qué cosa tan profunda, qué revelación, pero es importante decirlo, ¿no? ¿Por qué es importante decirlo? Porque en Marcos capítulo 8 hay un momento conmemorativo, ¿sí? Marcos hace parte de lo que teológicamente se conoce como los evangelios sinópticos.
y en esos evangelios sinópticos hay como un clímax, ¿no? Hay como un máximo, y es la revelación que el apóstol Pedro tiene de la persona de Jesús, cuando Jesús empieza a preguntarle a sus discípulos, bueno, ¿y qué dicen la gente de mí? Y entonces algunos dicen, no, pues que tú eres Elías, otros dicen que no, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres... Bueno, todos empiezan a dar como una percepción de lo que era realmente Jesús, y Jesús le dice, bueno, ¿y usted es quién dice que yo soy? Entonces Pedro salta allá y dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Pum! Quiere decir que ese hombre tuvo una gran revelación de la persona de Jesús. Quiere decir que ese hombre, wow, entendió que Jesús era el enviado de Dios. Eso nos da a nosotros un norte de cuál es el punto al cual usted y yo debemos llegar, y es a conocer realmente, a pedirle al Señor que se revele a nuestra vida, que sea Él abriendo nuestro entendimiento de quién es Él. Porque cuando usted y yo tenemos abierto el entendimiento de quién es Jesús, de quién es la persona de Jesús, Cristo Jesús, el Cristo resucitado, pues claramente nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras inseguridades van a ir desapareciendo, y la ansiedad, la depresión, la tristeza, todo eso que hoy en día está como muy de moda, pues va a ir desapareciendo. Eso sería un buen motivo de oración, eso sería algo de lo que yo estaría casi que seguro que deberíamos estar orando constantemente, ¿no? Señor, revélate a mi vida, revélate a mi vida, revélate a mi corazón. Es algo poderosísimo, de verdad que con todo el temor del Señor se lo digo, y es algo que sé que usted y yo debemos tenerlo supremamente claro. Y en Marcos capítulo 9, entonces Jesús se lleva a los que, digamos que les estaba transmitiendo su mensaje, su visión, la visión del reino. Entonces se lleva a Simón Pedro, se lleva a Juan, y bueno, no recuerdo ahorita el otro personaje bien, no sé si es Judas, si no estoy mal, Judas Tadeo, no recuerdo bien. Se los lleva al monte Hermón, pero quiero que usted tenga muy en claro esto: un evangelio transformacional. Eso encierra lo que es para mí personalmente un excelente liderazgo, alguien que llegó a transformar manera de pensar, alguien que llegó a impactar una ciudad, alguien que hoy en día sigue impactando el mundo. Cristo Jesús, la persona de Jesús, el único líder. Escúcheme esto, permítame darle este término que el mundo le da, pero está mal dicho, ¿no? Pero permítame dárselo para que usted tenga la magnitud de lo que yo le quiero transmitir. El único líder religioso, sí, porque recuerde que el mundo encierra muchas religiones, y entre esas el cristianismo, pero usted y yo que conocemos del Señor sabemos que nosotros no somos en cierta manera religión, no, el cristianismo es un estilo de vida. Pero dentro de lo que el mundo cataloga como religiones, Jesús ha sido uno de los líderes que ha logrado tener evidencia de lo que ha escrito, de lo que ha hablado, de las profecías que se han cumplido, de las personas que hemos seguido su nombre. Es el único que aún hoy tiene testigos de lo que el Señor está haciendo, cómo está transformando las generaciones, las vidas, las familias, los matrimonios, los jóvenes. Un líder que es digno de imitar, Jesucristo de Nazaret. Y esa visión Jesús empieza a impartírsela a los tres que tienen más cercanos, que en este caso tiene que ver con Juan,
con Pedro y con Judas Tadeo, si no estoy mal, y él se los lleva hacia el Monte Hermón para continuar con la historia, y se transfigura. Ahora, en esa transfiguración pues está el símbolo de, o ven allá estos tres hombres junto con Jesús a Abraham, a Moisés, a Elías y Cristo. Eran estos tres hombres hablando. Entonces habrá Moisés con todo el tema de la ley mosaica, Elías que representaba a los profetas, pero también Jesús que es el enviado de Dios, ¿no? Y entonces, toda esta gran experiencia, podríamos decir que el Monte Hermón, que es donde Jesús sube, podría representar un poco lo que es el monte de la victoria, ¿no? El monte de estar fortalecido, el monte de orar, donde uno ora y ganamos batallas, y el tiempo de ayuno y la guerra espiritual, y viene uno como con todo el power, ¿no? Y viene con toda la unción del Santo de Israel, porque cuando usted y yo buscamos al Dios de la Biblia, cuando usted y yo tenemos intimidad con el Espíritu Santo, pues estamos fortalecidos. De allí viene Jesús con estos tres personajes que les está haciendo impartido a su espíritu la visión del cristianismo, de la cual usted y yo hoy somos partícipes. Y si quizás tú me estás viendo por primera vez o eres simpatizante de lo que es el cristianismo, hoy quiero darte una excelente noticia, y es que has encontrado el camino verdadero. Jesús mismo lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que quiero felicitarte y instarte a que sigas caminando, que sigas avanzando en este camino, que lo único que te espera es claramente bendición, vida eterna, una vida victoriosa, una vida en plenitud, y que ahí, en cada paso que des, pues el Señor va a estar contigo. Y entonces Jesús viene en ese power, en ese poder para continuar con la historia, y de un momento a otro llega y hay un acontecimiento. Llega a donde están los otros discípulos. Recuerde que solo estaban tres con él. Y entonces dice allí el libro de Marcos, capítulo 9, verso 14 en adelante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente hasta el verso 16. Y luego vamos a entrar a ver unas cositas ahí. Pero más o menos lo que le estoy parafraseando así está entre el Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9. Y vamos a ver varias cositas que están ahí. Entonces dice, verso 14, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud. O sea, los discípulos amados de Jesús, los que habían quedado, estaban rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Ahora, cuando uno lee la versión Reina Valera del 60, lo dice de otra manera. Permítame y se lo leo acá en Marcos capítulo 9 en la Reina Valera del 60. Dice algo así, el verso 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud de alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahora, los escribas eran los que estaban encargados de, pues en cierta manera, transcribir o escribir pues la ley. Era considerada también, eran considerados también siervos de Dios, y dicen que disputaban con ellos, es decir, tenían como un problema. Y entonces Jesús llega y pasan dos cosas. Lo primero es, dice allí el verso 15, cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Eso también da un mensaje ahí, ¿no? Cuando el Señor llega a un lugar, en cierta manera trae regocijo a nuestra vida, trae alegría, trae pasión. Llegó el Maestro, llegó mi Señor. Entonces, claro, todos corren hacia Él. Eso me da un símbolo también de lo que nosotros debemos hacer cuando Jesús está en un lugar, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor llega a un lugar? Ahora, entiéndame esto, cuando digo llegar no quiere decir que no esté, ¿no? El Señor está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta.
¿cierto? Pero cuando uno percibe una atmósfera, cuando el Espíritu Santo desciende en un lugar, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, el Espíritu Santo de Jesús sin medidas. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, ¿cuál es mi actitud, no? Mire que acá dice que todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Esa es la actitud una actitud de reverencia, de alegría. Llegó el Maestro. La nuestra debe ser una actitud de adoración, de rendición. Llegó el Rey. A veces entramos como en afanes, ¿no? Como Marta, ¿no? Empezamos en los quehaceres de la casa, las situaciones de la vida, y como que perdemos lo que es importante, amado. Entonces hay un mensaje también claro. Y Jesús pregunta, ¿sobre qué discuten? ¿Sobre qué discuten? ¿De qué hablan? Pero antes de seguir con el relato, pues hay algo importante que resaltar. Los maestros de la ley, ¿no? Los escribas, quizás fariseos, ¿no? La religión ahí. La religión. El término religión viene del latín, si no estoy mal, de la palabra religus. Religus, que tiene que ver con el hombre intentando buscar a Dios. El hombre intentando ser Dios. El hombre intentando justificarse. Cuando hablo de justificación, estoy hablando de quitarse su pecado a su manera, a su forma. Entonces se convierte como en actos religiosos, ¿no? Empiezan a buscar lugares religiosos para ir a hacer sacrificios religiosos, pero no hay un cambio, no hay un cambio. Pareciera que son actos como para traer paz a nuestra conciencia, ¿cierto? No sé, quizás, bueno, esto lo vemos a flor de piel en Semana Santa, ¿no? Y quizás el Señor no quiere una Semana Santa, quizás Él quiera una vida santa. Sí, cuando hablamos de santidad hablamos de estar en Jesús, y cuando estamos en Jesús estamos hablando de que nuestra vida es recta, porque entendemos que el Santo de Israel está en nosotros, ¿cierto? Y eso me llama la atención, la religión alrededor de los discípulos. Recuerde cómo se llama el mensaje. ¿En qué estás? ¿En qué estás? Quizás los discípulos no deberían haber estado discutiendo con ellos. Ahora, ¿por qué había una discusión? ¿Cierto? Pero no deberían estar discutiendo. Quizás deberían estar predicando de Jesús, ¿no? Anunciando su venida. Y no, es que el Señor subió al monte Hermón, pero ya viene, ¿cierto? Ellos deberían estar diciendo, el Señor ya viene, que es el mismo mensaje que nosotros como siervos y colaboradores de Dios damos hacia la humanidad. El Señor ya viene, su segunda venida está cerca. Quizás ese era el mensaje que ellos deberían estar dando. Hey, no se afanen, no se angustien, no se preocupen, no se llenen de ansiedad. El Señor ya viene, pero no, ellos estaban discutiendo. Entonces, ¿estos en qué estaban? Estaban discutiendo. ¿Y sobre qué estaban discutiendo? Bueno, pues hay una situación, pero quisiera un poquito más allá. La religión hoy en día todavía está, y latente, y la persona religiosa es una persona que cree tener la razón en todo. Es una persona que se cree la dueña del reino de los cielos. Es una persona que constantemente está criticando lo que otras personas hacen para Dios y se enredan con las formas. La religión constantemente está atacando a los que en cierta manera dan fruto, constantemente están criticando. La religión realmente fue quien crucificó a Jesús. Uno de los principales enemigos, permítame decírselo así, de esta manera, de el cristianismo, de los hijos nacidos de nuevo, es la religión. Permítame también recordarle esto que también está escrito. En el reino de Dios hay cizaña y en el reino de Dios hay trigo. Pues la cizaña hace referencia a la religión. Entonces,
es como un mensaje también. ¿Quién rodeó a los discípulos y quién los distrajo por discusiones vanas? La religión. Los discípulos que debieron estar anunciando que Jesús ya venía del monte Hermón, quizás, estaban distraídos discutiendo ahí en vivo con la plana mayor, con la crema innata del concilio del Sanedrín, de allí de Jerusalén. Y de pronto eso me da un mensaje también hoy en día. Quizás hay hijos de Dios ahorita distraídos. Quizás hay hijos de Dios que dejaron de avanzar por estar ahí chocando con la religión, chocando con la religiosidad de la gente. Algunos, permítame decírselo de esta manera, algunos están demasiado tiempo evangelizando a los que ya están evangelizados, a aquellos que quizás por algún motivo, razón o circunstancia se llenaron de malos hábitos en la fe, se llenaron de doctrinas humanas, se llenaron de religión. Y hay unos que realmente necesitan seguir avanzando en el reino de Dios y están distraídos con los doctores de la ley. Hoy quiero decírtelo con el temor del Señor. Desenfoca tu mirada de ahí. No caigas en discusiones vanas. No caigas en pleitos que no tienen ningún fruto. Jesús mismo lo enseña también en la palabra, ¿no? De no entrar en discusiones sin sentido. La verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Ni tú ni yo tenemos el 100% de la revelación para creer que somos los dueños de la verdad. Ahí estamos un poco equivocados y es donde nosotros debemos seguir buscando su presencia, buscando la persona del Espíritu Santo para que nos sea revelado aún más y más Jesucristo y no seguir perdiendo el tiempo con aquellos que lo único que buscan es el error en otros. Entonces, ¿en qué andas? Quizás estás discutiendo mucho con los doctores de la ley y estás descuidando lo que realmente es importante. Suelta eso y sigue avanzando. Hay distractores y eso quise ponerlo como un segundo punto, porque no solo la religión se ha vuelto un distractor, sino aún la misma gente que está alrededor. Hoy en día, las discusiones más fuertes que se tienen es con gente en las redes sociales. Y cada uno da su opinión y en esa opinión cada quien sabe que tiene, entre comillas, la respuesta correcta, alimentando su ego, haciéndose creer más sabio que los demás, mostrándose como el más inteligente, el más prudente. Y como hay tanta libertad hoy en día, entre lo que el mundo quiere llamar libertad de expresión y demás, y bueno, todo eso está muy bien, pero cuando usted y yo tenemos un pensamiento de reino, pues no nos enredamos en ese tipo de cosas y quizás no nos desgastamos contestándole a un montón de gente que no conocemos. A ti que de pronto estás luchando con la aprobación de la gente que está en redes y todo este tema, quiero dejarte esta pequeña semilla, y es que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, aún Jesús habiéndose glorificado, escúcheme esto, no pudo darle gusto a todo el mundo. El Hijo de Dios, si el Hijo de Dios no pudo darle gusto a todo el mundo, estando aquí en la tierra, pues usted y yo menos, amado. Entonces, no pierda el tiempo discutiendo con gente en redes sociales. Enfóquese, mi amado. Deje que la palabra siga fluyendo. Deje que
los dones sigan fluyendo, deje que el mensaje del Evangelio siga avanzando en su vida y para otros que están siendo impactados por su vida. Entonces, no se distraiga. ¿En qué anda? ¿En qué anda, mi hermano? Entonces, cuidado con la religión, pero también cuidado con los distractores, cuidado con la gente alrededor, cuidado con el exceso de los trabajos, cuidado con todo eso, porque al final lo que va a hacer eso es robarle lo verdaderamente importante, lo que no perece, porque es que todo lo que está en la tierra es perecedero, tiene fecha de vencimiento, pero lo que Jesús nos da es para vida eterna, entonces no se distraiga, cuidado con los distractores, cuidado porque recuerde que el enfoque del Evangelio es la predicación y el ser testigos de Cristo, y cuando usted y yo nos distraemos en eso, entonces terminamos es como defendiendo ideales y no estamos para defender ideales, estamos para defender y para establecer el reino inconmovible de Dios aquí en la tierra. Entonces ese es otro mensaje clarísimo que este pasaje nos deja acá y nos puede enfocar nuevamente a que tenemos que seguir avanzando. Y pues claramente, pues para terminar la historia, el acontecimiento es que llega un hombre, y este hombre viene con un hijo que no sé cuántos, imagínense, dice ahí la palabra que era un niño cuando a él le sucedían esas situaciones, un niño que tenía un espíritu inmundo, que lo botaba en tierra, que lo hacía botar espuma por su boca, ya lo vamos a leer, y sus discípulos intentan reprender al demonio que está en ese joven y no lo pueden echar fuera. Y por ese acontecimiento, por estar quizás distraídos a veces en lo que el Señor nos ha llamado, quizás descuidamos la intimidad con Él, quizás descuidamos nuestra relación con el Señor. Y parte de esto tenemos que entenderlo en el sentido espiritual, y es que la asignación, la unción que hemos recibido, la manera de alimentarla es en la búsqueda del Señor. Y si tú estás descuidando esa búsqueda, pues difícilmente vas a poder fluir de una manera especial en lo que el Señor te ha dado. Y a veces ponemos este ejemplo, ¿no? Somos como un tanque que constantemente tiene que estar siendo lleno de esa bebida espiritual, de lo que podríamos decir, para poner un ejemplo, ¿no? Como esa gasolina para que arda, como ese aceite para que arda el fuego, ¿sí? Y ese aceite es el Espíritu de Dios. Sin aceite pues no hay candela, mi amado. Y quizás eso fue algo también que sucedió en los discípulos, por estar distraídos por el qué dirán, por las discusiones, porque si tienen la razón, porque no tienen la razón. Pues no sé, a veces eso trae confusión a nuestra vida y de pronto nos hace tambalear en nuestras creencias, y ahí es cuando empiezan a haber problemas en nuestra fe, y ahí es cuando empezamos a dudar, ¿no? Y cuando vemos una situación como esa, imagínense, dice ahí el verso 7 para que usted entienda un poquito qué era lo que estaba sucediendo. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras, está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Imagínense eso. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe. Ahora, en la Reina Valera es un poquito más fuerte, dice ella, y respondiendo a él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo, o sea, tráiganlo. Y claramente ese es el acontecimiento que hay en ese momento, ¿no? Entonces, no sé, yo quizás también me hubiese enojado, ¿no? A veces
hay que ponernos un poquito también en el papel de Jesús, en el buen sentido de la palabra, y permítame decírselo desde mi humanidad, ¿no? No desde la deidad de Cristo, sino desde mi humanidad. Porque usted viene de algo glorioso, usted viene de algo poderosísimo y viene fortalecido, y cuando llega se encuentra con esa escena. En cierta manera los estaban quizás ridiculizando, y cuando uno ama a los discípulos le duele que se metan con ellos. Y quizás también Jesús, esa fue la indignación que tuvo, es como, a ver, ¿cómo se van a dejar echar tierra si ustedes tienen toda la autoridad que les ha sido delegada por Dios? Pues claro, Jesús se enoja. Sí, entonces el tercer aspecto ahí importante es cuidado con la incredulidad. Cuidado con la incredulidad. La incredulidad no permitió que estos hombres vieran a ese joven ser libre. Ahora me impacta porque cuando termina este versículo, este capítulo ahí, o este pasaje, o esta historia como tal, sus discípulos quedan consternados y dicen, pero ¿por qué no salió? ¿Por qué no salió? Y se van a buscar nuevamente a Jesús y le dicen, Señor, pero ¿por qué el demonio no salió? Entonces Jesús, de una manera muy maestra, ¿no? Muy enseñanza, les dice, pues no salió porque este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, el género no lo hablaba a nivel de algo representativo, algo, no, wow, es que es el superdemonio. No, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios. El libro de Colosenses dice que en capítulo 1, verso 17 en adelante, dice que a Dios le agradó en toda su deidad estar en Él. Quiere decir que Jesús es el máximo, por eso es el ejemplo a seguir. En Él estaba Dios mismo. ¿Cómo Jesús va a decir, no, es que ese Chucky que estaba allá, no, eso era durísimo, no, para eso tienen que ayunar y orar? No, es que no hay nada creado que supere la autoridad de Jesucristo en nuestra vida. Usted y yo tenemos que partir de eso, tenemos que partir de que el Señor nos ha dado una autoridad sobre todo lo creado, porque hemos sido delegados, somos embajadores del reino de los cielos, somos representantes, la gloria misma de Dios sobre la iglesia de Jesucristo. Entonces el sentido claramente no es ese. El sentido que Cristo les está dando ahí es, la incredulidad. Ese género que ustedes tienen, la incredulidad, solo sale con oración y con ayuno. Entonces, ¿en qué estás? ¿En dónde estás? ¿En qué andas tú? ¿Discutiendo cosas sin sentido? ¿Perdiendo tiempo? El tiempo vale montones, amado, y a veces que lo perdemos de una manera tan sencilla, de una manera tan ilógica, lo perdemos. Y ahí es cuando nosotros debemos tener claro que el tiempo no tiene la manera de retroceder, no tenemos la manera de cómo pagar ese tema ahí, no tenemos cómo devolver el tiempo, amado. El tiempo no se puede devolver y el tiempo, Jesús, no tenemos cómo devolverlo. Entiéndame eso, y a veces perdemos demasiado tiempo en bobadas. Y quizás es una exhortación hoy del Señor y nos dice, hey, iglesia, céntrate, ¿en qué andas? Y cuidado con la incredulidad. Es que en la incredulidad, amado, es cuando a veces vienen cosas que nos bajonean. Es cuando a veces nuestro ánimo se va para el suelo. Es cuando entra la depresión. Es cuando entra la angustia. Es cuando entran las preocupaciones, en la incredulidad, porque no estamos teniendo confianza en el Señor. Iglesia, este es un tiempo donde el Señor te está llevando a creer en el nombre de Jesucristo. Es un tiempo donde el Señor te está llevando a tener, escúchame esto, confianza en Él.
Confía en el Señor, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Amado, ese es el mensaje de hoy. Céntrate en qué andas. Suelta lo que te está distrayendo. Suelta la incredulidad. Suelta las discusiones vanas. Suelta la pérdida de tiempo y enfócate. Vamos, enfócate porque hay cosa tremenda que el Señor quiere hacer contigo. Hoy yo quiero orar por ti que estás allí viéndome al otro lado del celular, allí en el Smart TV, estás allí en la emisora en Radio Honra. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por enfocarnos, Rey. Gracias porque a veces nos dejamos distraer de una manera tonta, de una manera vana. A veces nos dejamos robar la semilla que ha sido depositada en nuestro corazón. Esa semilla que produce fruto, esa semilla que produce, Señor, fe, paciencia, templanza, mansedumbre. Esa semilla que nos lleva a entender que tú eres Dios y que tienes el control sobre todo, Señor. Padre, hoy entregamos todo, papá, y nos enfocamos, Señor. Padre, no quiero que cuando sea ese momento, ahí como lo vimos, Padre, en el versículo 15, Señor, cuando tú llegues, cuando tú te manifiestes, Señor, quizás estemos distraídos, Señor, sino que podamos estar enfocados en lo que tú quieres de nosotros como iglesia. Padre, que podamos ser de esos 300 hombres que escogió quizás Gedeón, Padre, aquellos que enviaban el agua a su boca sin arrodillarse, Padre. Quiere decir aquellos que están atentos a la instrucción del general de la fe, del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, de aquel Señor que nos lleva en este momento, Padre, en la dirección correcta, en el camino estrecho, y ese eres tú, mi Jesús. Señor, gracias por este tiempo y por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, muchas gracias por estar ahí. Quiero bendecirle a usted que quizás nos ha enviado estrellitas ahí de Facebook, quizás usted ha hecho ofrendas, diezmos a través de nuestras líneas allí en WhatsApp, en Nequi, en Doy Plata. Quiero bendecirle a usted, bendecir su economía, bendecir todo lo que su sombra cobija, y declarar que en el nombre de Jesús viene provisión hasta que sobre y abunde. Yo hoy le bendigo. Gracias por sembrar en este ministerio. Gracias porque cada semilla que usted da hace posible la extensión del reino de los cielos. Amados, no siendo más, le bendigo. Y bueno, ya al principio del mensaje estuvieron todos los anuncios. Recordarles, importante, 17 de julio, nuestro mensaje, nuestro aniversario. Dios les bendiga y Dios les guarde. Si tienes un motivo de oración, te invitamos a que nos escribas a la línea WhatsApp 300-217-1227.